Buenas, el día de hoy les vengo a presentar el trabajo final de graduación titulado La evaluación de la viabilidad estructural del concepto de hábitats submarinos desplegables de poca profundidad. Este trabajo se presentó en la Universidad de Costa Rica presencialmente el 4 de agosto al, al panel de asesores y el director, y este fue aprobado. El día de hoy venimos a recapitularlo en esta modalidad virtual. Antes de que comencemos, acá en el título pueden ver: mi nombre es Luis Enrique Carranza. Yo hoy les voy a presentar este trabajo. A pesar de esto, van a notar que conforme se presenta el trabajo, yo voy a referir a muchas cosas como nosotros hicimos. Y esto es porque, a pesar de que mi nombre venga acá en esta diapositiva, este trabajo pues es el resultado del esfuerzo de muchísimas personas, incluyendo los asesores Sergio Lobo, Daniel Burbano, Ronald Chang y el director Jorge Jovare, y muchos otros que ayudaron a este trabajo. Por lo tanto, se presentará como nosotros hicimos. Sin más ni menos, vamos a comenzar. Hoy, en aproximadamente 30 minutos, estaremos viendo una introducción del trabajo, veremos los resultados y el análisis, y finalmente observaremos conclusiones, observaciones finales y las recomendaciones. Vamos a comenzar con la introducción. Primero, tenemos que hablar del problema específico que atiende este trabajo, que es referente a los hábitats submarinos y cómo estos han demostrado ser insostenibles por el tiempo. Antes de que hablemos más sobre esto, tenemos que entender qué es un hábitat submarino. Los hábitats submarinos son estas estructuras debajo del mar que permiten que seres humanos vivan debajo del mar y aprovechen este espacio. Entonces, son espacios que están presurizados, tal que un buzo puede entrar por una piscina lunar, podemos ver en la figura, y luego ya entra a un espacio seco donde puede vivir, comer, dormir, y luego puede volver a salir y utilizar espacio. Esos espacios se utilizan y son muy provechosos para el entrenamiento de astronautas, porque el ambiente submarino es análogo al espacio y permite preparar y entrenar a la gente que va a ir al espacio. Acá podemos ver una fotografía del equipo NEMO de la NASA entrenando en Aquarius Reef Base, que es el hábitat submarino de los Estados Unidos. Esto es relevante ya que en los próximos años tendremos la comercialización del espacio, donde antes unos pocos seres humanos iban al espacio. Ahora tenemos la demanda de diferentes industrias para llevar a civiles al espacio, y esto conlleva a la preparación de esta gente. Por lo tanto, estos espacios cada vez se vuelven más relevantes día a día para entrenar a estos civiles. Dicho esto, estos espacios submarinos, como mencioné anteriormente, han demostrado ser insostenibles con el tiempo. Son estructuras metálicas, pesadas, cilíndricas, que son ancladas al suelo marino. Y una vez estas son ancladas, hay dificultad en darle mantenimiento, generar reparaciones. Y durante el tiempo, más de 81 hábitats submarinos han sido construidos, y el único que sigue en funcionamiento es este Aquarius Reef Base para entrenamiento de astronautas. Y esto dice mucho de cómo han demostrado ser insostenibles. De acá es donde nace el concepto de hábitats desplegables, donde podemos trabajar con estructuras pesadas, rígidas, que no podemos mover. Por el otro lado está la estructura desplegable, que se infla, se desinfla, se puede mover, se puede quitar. Entonces, ¿cuál es la importancia que generemos una evaluación de la habilidad estructural del concepto de hábitats desplegables? Acá podemos observar una figura de un intento de la Unión Soviética en los años 60 de generar un hábitat desplegable llamado SPRUT. La importancia recae primero en que esta solución ingenieril de hábitats desplegables permite proteger la estructura ante la constante degradación del ambiente submarino, ya que podemos quitar la estructura del ambiente submarino. También permite recuperar la estructura ante eventos climáticos extremos. Entonces, cuando se viene una tormenta muy grande en el mar, se puede quitar la estructura. Entonces, protegemos la estructura. También facilita las reparaciones y el mantenimiento de esta, eh, porque podemos sacar y hacer las reparaciones y el mantenimiento afuera del agua, no adentro. Y más importante, permite el diseño iterativo del hábitat. Cuando nosotros pensamos en algún producto, hoy en día todos esos productos llevan un proceso iterativo, donde se genera el producto, se cambia y vamos generando estas iteraciones. Esto lo vemos en la industria aeroespacial, industria de software también, con cualquier tipo de página web.
Es lo mismo para hábitats submarinos. Debemos generar un diseño iterativo de estos. Al mismo tiempo, cuando hablamos de una estructura desplegable, también, a pesar de generar todas esas cosas positivas, también traemos un aumento de complejidad. Esto es lo que hace que sea realmente importante generar una evaluación de la viabilidad estructural del concepto de hábitats desplegables, porque vemos que son muy útiles en cierto lado, pero aumentamos la complejidad. Entonces necesitamos ver estructuralmente qué es lo que está pasando y si es viable. Bien, vamos a ver unos antecedentes para contextualizar el trabajo. El primero es el de hábitats submarinos, donde ya mencionamos un poco, son estas estructuras cilíndricas, metálicas, que han sido utilizados desde los años 60 para que el ser humano pueda aprovechar el ambiente submarino. Luego tenemos la rama de estructuras desplegables. Esto es una rama utilizada mucho en la industria aeroespacial para generar entornos cambiantes. Esto se utiliza para propuestas de hábitats en la Luna, hábitats en Marte, donde ocupamos que algo sea relativamente pequeño. Luego, cuando llegue el destino, se pueda inflar y desplegar y ahora sí ocupe mucho espacio. En el trabajo hoy agarraremos esta área de ingeniería que es utilizada en la parte aeroespacial y la traeremos al mundo submarino. Y por último tenemos el concepto de bolsas de levantamiento, que es una industria que utiliza estas bolsas para levantar objetos pesados debajo del mar. Nosotros cuando hablamos de estructuras neumáticas, inflables debajo del mar, la industria que ya existe es esta bolsa de levantamiento, por lo cual es que crucial que la conozcamos y adoptemos ciertas cosas de esta industria para el concepto de hábitats desplegables, específicamente los materiales. En este trabajo estaremos utilizando unos materiales de este tipo de bolsas como verán más adelante. Bien, comenzamos con el objetivo general. Vamos a evaluar la viabilidad estructural del concepto de hábitats submarinos desplegables de poca profundidad tipo origamis cilíndricos. Esto mediante un análisis cualitativo del proceso de despliegue y un análisis cuantitativo de los posibles mecanismos de falla una vez desplegado para un nivel de desempeño definido. Los objetivos específicos. Primero, definir una geometría origami apropiada para el estudio de hábitats submarinos desplegables de poca profundidad. Posteriormente, realizar modelos físicos a escala reducida para verificar la funcionalidad de la geometría seleccionada. Además, identificar cualitativamente posibles problemas o fallas durante el proceso de despliegue. 2. Calcular las cargas de diseño para un nivel de desempeño definido utilizando un análisis estadístico del oleaje del Pacífico Centroamericano. 3. Definir preliminarmente una serie de materiales competentes para la aplicación al concepto de hábitats submarinos desplegables. 4. Modelar la estructura con el método de elemento finito en ANSYS, considerando diferentes materiales y basándose en una única geometría origami para así analizar los posibles mecanismos de falla bajo las condiciones estática, dinámica y estado límite de fatiga con las cargas de diseño definidas. Y por último, vamos a evaluar la viabilidad estructural del concepto de hábitats submarinos desplegables de poca profundidad, tipo origami cilíndricos, bajo las configuraciones de carga, geometría, material seleccionadas. Si observamos estos objetivos, podemos ir observando un poco la metodología que tomó el trabajo, donde primero definimos una geometría origami, luego las cargas, luego los materiales, luego hicimos análisis con el método del elemento finito para, con todo esto, evaluar la viabilidad estructural. Bien, esta es la metodología de trabajo. La etapa número 1 es el inicio del proyecto, donde se hizo una revisión del estado del arte, seguido por la elaboración de la propuesta, que el director y los asesores aceptaron. Luego en la etapa 2 elegimos una geometría de enfoque en el estudio, una geometría origami, y comprobamos el funcionamiento de la geometría mediante modelos físicos a escala del concepto, muy importante. En la etapa 3 definimos las cargas por oleaje y luego definimos los materiales para en la etapa 4 hacer análisis estructural con software, donde primero generamos una caracterización estructural, entiéndase esto como entender cómo estructuralmente se comporta el módulo bajo el agua, y luego ya finalmente cuando tenemos entendimiento podemos evaluar la capacidad de este módulo para resistir las cargas definidas. Y en la etapa 5 generamos conclusiones, observaciones, recomendaciones, elaboramos el informe final, la presentación final, para finalmente entregar los resultados. Referente al alcance. Con la geometría desplegable, a pesar que el estudio explora una amplia variedad de origamis cilíndricos, el análisis que luego hacemos en software se enfoca exclusivamente en los origamis cilíndricos tipo Kreslin.
Entonces, a pesar de que existen muchos tipos de origamis desplegables, el trabajo se enfoca nada más en el Credlin cuando hablamos de la parte de análisis con software. Referente a las cargas marítimas, se tomaron en cuenta las cargas hidrostáticas y las cargas hidrodinámicas. Referente a las cargas hidrodinámicas, solo vamos a hablar de las cargas generadas por el oleaje. Pero notamos que hay muchísimos otros tipos de cargas hidrodinámicas, tal como el de las corrientes y demás. Con los materiales, las propiedades físicas de los materiales fueron obtenidas de información de terceros y no se indagó en pruebas de materiales propias. Con el análisis en ANSYS se utilizó el software ANSYS para analizar el comportamiento estructural específicamente para un sistema pseudostático. Nosotros estamos trabajando con fenómenos dinámicos como es el oleaje, pero todo esto lo traducimos a sistemas pseudoestáticos. Y finalmente el enfoque del análisis. Esto no es un diseño formal, sino que estamos explorando comportamiento estructural, la capacidad para resistir estas cargas para generar un criterio suficiente para evaluar la viabilidad estructural, pero nunca es un diseño formal. Limitaciones. La primera, la limitación de acceso a información específica sobre hábitats submarinos. Y en este tipo de proyectos, a pesar de que han existido más de 80, como mencionamos anteriormente, la información referente a la parte estructural de estos hábitats es muy limitada. Muchos de estos eran proyectos de gobierno y por ende la información es muy difícil de obtener. Y eso para hábitats submarinos, para hábitats desplegables es aún más limitado. Hay una ausencia de normativas internacionales y nacionales, entonces dificulta mucho hacer referencia a códigos existentes o el diseño de este tipo de estructuras, por lo cual limita el apoyo que podemos tener en normativas. Y por último, tenemos una limitación referente al software ANSYS, que es donde generamos este software de análisis de elemento finito. Y estamos utilizando una licencia estudiantil, lo cual nos limita la profundidad, la cantidad de nodos y todo eso para generar el análisis de la estructura que modelemos. Bien, pues continuamos con los resultados y el análisis. Este capítulo está dividido en 4 secciones, donde primero vamos a empezar a hablar sobre la geometría desplegable. La geometría que elegimos es esta geometría que pueden ver en la pantalla, llamada el origami Credlin. Al final, la escala real es una estructura 3 metros de altura, 3.1 metros, y un radio sinusito de 2.84 metros. Pero nosotros no elegimos este origami simplemente por gusto, sino que hubo un proceso de elección, donde primero exploramos una serie de metodologías desplegables, empezando por estructuras articuladas, como esta figura acá a la izquierda, luego estructuras telescópicas que más bien generan su despliegue mediante el deslizamiento de estructuras concéntricas. También vimos estructuras augéticas, como esta que vemos, que generan deformaciones para generar su despliegue. Y también exploramos, ¿verdad?, el enfoque de este estudio, que son los origamis cilíndricos, que son este tipo de origamis igual que se comprimen, se expanden, se comprimen y se expanden. Al comparar todo este tipo de metodologías desplegables, logramos contextualizar el trabajo que estamos haciendo y ver otras opciones para futuros trabajos. Bien, una vez enfocado en los origamis desplegables, seguimos las recomendaciones del Dr. Guest, que es la cabeza de ingeniería civil en la Universidad de Cambridge, que nos recomienda que, como existen muchos origamis desplegables, hagamos todos estos en papel y veamos cómo se comportan para elegir uno para el estudio. Se elige el número 7, que hace referencia al origami Credlin, y esto se elige específicamente por tres comportamientos. Primero, porque esta tiene una alta eficiencia de empaque. Esto hace referencia que el origami puede comprimirse muchísimo y abrirse muchísimo. Hay otros tipos de origami desplegables que se comprimen muy poco y se expanden muy poco. Entonces, esta alta eficiencia de empaque es deseable para generar un tamaño realmente cambiable. También tiene rigidez lateral. Este tipo de origami, el Credlin, resiste las cargas laterales, que pueden ser en nuestro caso las cargas por oleaje. En contraste, hay otros tipos de origami que tienden a moverse, a ser incapaz de resistir estas cargas laterales. Y esto es realmente importante cuando estamos en ambiente submarino. Y por último, la capacidad de biestabilidad. Esto hace referencia que el origami Credlin, si es dimensionado correctamente, puede tener un estado estable cuando la estructura está colapsada y luego esta se abre y tiene un estado estable
cuando está desplegado. Esto significa que tiene dos estados estables. Y esto es deseable por muchas razones. Una de estas es que la estructura la mayoría del tiempo va a estar o desplegada o plegada. Y en estos dos estados está libre de esfuerzos, es estable, por lo cual nos indica que eh, pues va a estar en estados libres de esfuerzo la mayoría del tiempo. En contraste a una estructura que cuando está plegada, pues tiene muchísimos esfuerzos y durante todo el tiempo que esté plegado va a estar sufriendo estos esfuerzos. Una vez elegido el origami Kremlin, dimensionamos esto a escala real, a ver si se podía hacer, y efectivamente se hizo una estructura de 3 metros de altura que vimos anteriormente, y vemos que los paneles origami finalmente son estructuras de un largo máximo de 5.19 metros, y que esta estructura es tan masiva que también se puede posiblemente hacer discontinuidades en los paneles, como vemos en la figura, y hacer conexiones entre módulos, que es algo muy importante cuando hablamos de hábitats submarinos de bajo el mar, que es deseable que pueda hacer conexiones, tal como lo hace la Estación Internacional Espacial, donde tiene muchos módulos que van generando conexiones. Esto es igual para el ambiente submarino. Bien, esto conlleva la lección de la geometría final que vimos anteriormente, que es este origami, que luego se va a modelar en el software ANSYS. Pero como vimos en los objetivos, no solo podemos seleccionar esta geometría, sino tenemos que comprobar su funcionalidad en el ambiente submarino. Para esto llevamos un proceso de modelos físicos a escala reducida y que culminó en el siguiente modelo físico que vamos a observar. Esta es una estructura origami bajo el agua que está siendo desplegada por aire, una estructura neumática. Esto mismo lo podemos observar con un arte conceptual de cómo funcionaría el despliegue en la vida real, donde tenemos la estructura debajo del agua, que es inflada, esta se despliega, y una vez esta está desplegada, puede generar conexiones horizontales con otros módulos. Bien, estos modelos físicos no solo llegan a comprobar que la geometría funciona en el ambiente submarino, pero también, muy importante, nos demostraron fallas y puntos de interés, donde específicamente se notó que cuando hay sobrepresión de esas estructuras, esas tienden a fallar. Entonces, esto es muy importante y luego lo veremos cuando hablemos del análisis con software. Los anclajes, muy importante también. Como estas estructuras se inflan, son sumamente bullantes y si falla el anclaje, las estructuras tienden a ir a la superficie y es una falla catastrófica. Y también vimos que habían fallas en los pliegues entre los paneles y que eso podía generar entrabamientos en la estructura. Listo. Continuamos con los materiales. Definimos la geometría. Vamos a continuar con los materiales. Entonces, esta geometría Kremlin tiene dos elementos estructurales. Los primeros son los paneles, también están conformados por la tapa, que son esas estructuras que relativamente con los pliegues son más rígidos. Entonces, los paneles van a ser estos triángulos que son más rígidos y los pliegues van a ser las conexiones entre paneles que sirven como una bisagra para que esta estructura pueda abrir y cerrarse. Y eso funciona como una bisagra porque son elementos más flexibles. Referente a los materiales de los paneles, utilizamos acero inoxidable, aluminio, fibra de vidrio y fibra de carbono. Se escogen estos materiales porque son materiales utilizados en la industria marítima para barcos, pero también porque nos dan una gama de materiales de diferente flexibilidad, diferentes módulos de elasticidad, lo cual nos va a permitir estudiar qué tan flexible necesita ser esta estructura para generar el despliegue y luego que funcione correctamente una vez desplegado. Con los pliegues utilizamos un hule negro, que es un material hiperelástico, y luego el material de las bolsas de levantamiento, que es un PVC, que es un material elástico. Entonces, estos dos materiales se utilizaron para, de igual manera, estudiar qué tan flexible tienen que ser estos materiales. Entonces, tenemos los pliegues donde pueden ser elásticos, como el material ya comprobado en las bolsas de levantamiento, pero también planteamos uno hiperelástico, ¿entiendes? Hiperelástico simplemente un material donde su elasticidad, su flexibilidad es muchísimas veces más grande que un material elástico.
Entonces podemos estudiar qué tan flexible tienen que ser estas bisagras para que esta estructura funcione en ambiente submarino. Todos estos materiales luego se encontraron las propiedades estructurales y se ingresaron en el software de ANSYS. Se continúa con las cargas, donde en el ambiente submarino vamos a tener muchísimas cargas, entre estas las cargas hidrostáticas, que son estas cargas que fácilmente se pueden calcular a mano y tienen esta distribución. Tenemos la presión interior, que es una presión que contrarresta estas cargas hidrostáticas. Si estas dos se restan, se genera esta distribución de cargas. También tenemos el peso propio, que no se observa acá gráficamente, pero es el peso de los elementos hacia abajo. También tenemos la fuerza bullante, que más bien sería la fuerza hacia arriba de la estructura que tiende a flotar. Esto lo toman los anclajes y va a contrarrestar este peso propio. Y por último, lo más importante en este trabajo fue las cargas hidrodinámicas, que son las generadas por el oleaje. Entonces, cuando hablamos del cálculo de cargas que se hizo en nuestro trabajo, hace referente a las cargas hidrodinámicas, donde específicamente se generan fuerzas de arrastre, una fuerza inercial. La fuerza de arrastre es generada por la velocidad del agua, la fuerza inercial es por la aceleración del agua, y el cambio en la columna metro de agua, que es cuando pasa la ola, hay un cambio en el nivel del agua, y esto genera un cambio en presiones en la estructura que está a 20 metros debajo de esto. Es muy importante destacar que la estructura que estamos estudiando, como dice el título, es de poca profundidad, y esto nosotros lo definimos como 20 metros de profundidad. Entonces, vamos a concentrarnos en las cargas hidrodinámicas. Para esto se definió una ola máxima permisible, se definió un periodo de retorno que era 3.5 años. Entonces, nosotros queremos estudiar la estructura para una ola que viene cada 3.5 años, y es esta ola de una altura de 6.14 metros y un periodo de 13.23 segundos. Y lo mismo se hizo para una ola máxima de fatiga. Nosotros estamos considerando fatiga. Entonces, para este mismo periodo de retorno se encontró una ola que va a ser una ola de menor impacto sobre la estructura, pero que es una ola recurrente. Entonces, es interesante, ¿verdad? La tenemos que tomar en consideración para el tema de fatiga. Con estas olas luego se encontró estas fuerzas que mencionamos anteriormente, que es la fuerza de arrastre, la fuerza inercial y el cambio en metro columna de agua, para las diferentes fases de las olas, que van a ser diferentes. Lo mismo para la ola máxima de fatiga, pero esto lo vamos a observar gráficamente. Bien, entonces primero tenemos la fuerza de arrastre, que se encontró que para la ola máxima permisible era 22 kilonewtons, que es aproximadamente 2 toneladas de fuerza horizontal por la ola cuando pasa. Luego tenemos el cambio en metro columna de agua, donde tenemos una ola que su mitad de altura es 3.07 metros, pero en la estructura que está a 20 metros debajo del mar, lo que se siente en cambio en metro columna de agua es 2.2 metros. Esto se genera por disipación de la presión, pero es muy interesante. Cuando pasa la ola, igual la estructura que está a 20 metros debajo del mar, siente que hay un cambio en 2.2 metros en el nivel de agua. Y por último, la fuerza inercial, que es por la aceleración del agua, y en este caso calculamos que era 96,9 kilonewtons. Esto mismo se hace para la ola máxima fatiga, donde tenemos igual para los mismos conceptos las fuerzas, pero van a ser fuerzas menores, porque la ola máxima fatiga es una ola que se encontró que era de menor impacto, pero recurrente. Bien, no solo logramos definir estas cargas, pero encontramos que el movimiento por oleaje es considerable incluso en los 20 metros de profundidad. Es muy interesante. Cuando uno piensa en una estructura a 20 metros debajo del mar, uno podría pensar que cuando pasa el oleaje por encima, pues esa estructura realmente no va a sentir las fuerzas por el oleaje, pero encontramos que efectivamente sí, sí lo es. Y también en este proceso de cálculo, observamos qué variables conllevan a los resultados finales. Entonces, muy importante, notamos cómo existen numerosas formas de reducir la carga crítica sobre el módulo, específicamente la ubicación geográfica. Es decir, si este mismo caso yo lo cambio de la costa pacífica, costa atlántica, Costa Rica, mis resultados anteriores cambian completamente. La profundidad del lecho marino, qué tan profundo está el suelo marino, a la hora de yo calcular las cargas también afecta a estas cargas finales, la profundidad propia del módulo y el tipo de geometría sumergida
Si yo cambio cualquiera de estas variables, todos los resultados que vimos anteriormente van a cambiar, lo cual es muy interesante porque nos indican que podemos manipular estas cargas y posiblemente reducirlas. Listo, una vez definidas las cargas, materiales y la geometría, vamos a entrar en la parte del modelado con software, el modelo en ANSYS. Como mencionamos anteriormente, se tiene una caracterización estructural donde vamos a generar entendimiento de cómo se comporta la estructura en el ambiente submarino y luego ya evaluamos la capacidad para resistir las cargas. Entonces vamos a comenzar con la caracterización estructural. Para esto planteamos una serie de preguntas donde la primera es si se produce un incremento en esfuerzos al emplear la geometría de Kreslin, la geometría compleja del origami Kreslin. Como vimos anteriormente, los hábitats humanos que han sido construidos normalmente son estructuras cilíndricas que son geometrías muy simples y nosotros estamos planteando una geometría más compleja origami y la pregunta es que si al hacer esta evolución geométrica estamos generando más esfuerzos, si nos estamos complicando más. Efectivamente, los resultados demuestran esto, que al pasar de un cilindro a un prisma octogonal a un Kreslin aumentan los esfuerzos y esto se ve a que estamos generando una mayor cantidad de esquinas y vértices donde se pueden concentrar los esfuerzos. Dicho esto, una vez a este origami Kreslin se le implementan los pliegues elásticos en las esquinas, es decir, se desaparecen las esquinas porque ponemos los pliegues elásticos, los esfuerzos se vuelven a reducir. Entonces, esta información nos indica que, claro, al utilizar esta geometría más compleja, se hace un aumento en esfuerzos, pero al implementar los pliegues elásticos, estos esfuerzos se reducen. Entonces, realmente no hay un aumento significativo al pensar en utilizar entre un cilindro y este tipo de origami. La siguiente pregunta, ¿cómo varían los esfuerzos bajo la ola máxima permisible y la ola máxima fatiga? Entonces, ¿cómo son esos esfuerzos en las diferentes fases de ola? Y entender bien qué es lo que está pasando con el módulo cuando viene la ola máxima y la ola de fatiga. Para eso se utilizó ANSYS Fluent, donde se modeló la velocidad del agua y las presiones que genera sobre el módulo Kelvin y encontramos los siguientes resultados. Primero, tenemos el caso hidrostático, que es este que vemos a la izquierda, donde se generan 165 megapascales simplemente por la presión del agua, que vimos, ¿verdad? El caso hidrostático. Luego estudiamos dos fases de ola. En el fase ola, donde la columna metro agua se mantiene constante, acabamos por la X, ¿verdad? Que se mantiene en esa fase de ola, serán 133 megapascales. Y luego en otra fase de ola, más bien cuando el agua está en su punto mínimo, serán 290 megapascales. Muy interesante, estamos viendo que en un fase de ola en específico hay un aumento significativo en esfuerzos. Ahora, nosotros observamos que cuando hablamos de cargas dinámicas tenemos la fuerza de arrastre, la fuerza inercial y el cambio en metro columna agua. Entonces, queremos ver qué es lo que está generando este aumento de esfuerzos. Específicamente, cuál de las fuerzas hidrodinámicas está generando este aumento. En el caso hidrostático, pues no se tiene ninguno de estos, es nada más la presión del agua. En esta fase de ola, lo que está generando este aumento en esfuerzos de 165 a 173 es la fuerza inercial y luego el aumento de 190 se genera por la fuerza de arrastre y por el cambio en metro columna agua. Como acá teníamos dos variables, este caso lo dividimos en dos casos imaginarios para ver realmente qué es lo que está generando el aumento de esfuerzos. Entonces, este caso nada más toma en cuenta la fuerza de arrastre y este caso nada más el cambio en metro columna agua y se encontró los siguientes esfuerzos: 171 megapascales y 277 megapascales. Lo que estos resultados nos están indicando es que el aumento en esfuerzo del módulo realmente se genera por el cambio en metro columna de agua y no por la fuerza de arrastre ni por la fuerza inercial. Y eso es lo que yo les mencionaba anteriormente de la sobrepresión. Cuando nosotros tenemos un nivel de agua y de un momento a otro este nivel de agua se reduce, la estructura que está inflada tiende a, de un momento a otro, inflarse más, genera sobrepresión. Y es esta sobrepresión lo que está generando el esfuerzo. No es la carga hidrodinámica, la fuerza de arrastre, ni la fuerza inercial. Y esto es lo que hemos observado, ¿verdad? Con los modelos físicos a escala, que la sobrepresión podría tener muchísimos impactos y fallas estructurales si se da. Entonces es algo que tenemos que considerar. Y estamos viendo con análisis en software que es la carga crítica, la sobrepresión que se genera. Una siguiente pregunta es, ¿cómo influye la manipulación de la flexibilidad en la estructura en los esfuerzos? Eso considerando el espesor de los materiales, si nosotros cambiamos el espesor de los materiales, se manipula la flexibilidad de esta y también los propios materiales.
Entonces encontramos esta información para diferentes puntos en el módulo Kremlin. Vamos a nada más ver uno de los puntos que es sobre el panel superior. Pues, ¿verdad? Tenemos un panel superior y un panel inferior. Entonces vamos a estudiar los esfuerzos del panel superior y vemos que cuando utilizamos materiales con menor módulo de elasticidad, como la fibra de vidrio, los esfuerzos son menores. Esto es muy interesante. Lo que nos está indicando es que la estructura va a tender a flexibilidad. Cuando utilizamos paneles más flexibles, los esfuerzos son menores. Dicho esto, eso no es tan sencillo cuando hablamos de los pliegues. Estos son los esfuerzos en los pliegues. En la izquierda vemos el caso donde utilizamos el material hiperelástico, que es súper flexible, y luego el caso donde los pliegues son elásticos, ¿verdad? Que son flexibles igual, pero no tan flexibles como en el caso de la izquierda. Lo que observamos es lo siguiente. Cuando los pliegues son hiperelásticos, son tan flexibles que se genera un desligue entre los dos paneles y todos los esfuerzos se concentran en el panel superior. En contraste, cuando tenemos un pliegue un poquito más rígido, se logra distribuir los esfuerzos entre el panel superior y el panel inferior. Es muy interesante, estamos demostrando que dependiendo de la flexibilidad de estas bisagras, podemos generar un desligue entre los paneles y concentraciones de esfuerzo. Entonces, sí, la estructura quiere ser más flexible cuando hablamos de los pliegues, de los paneles, pero conforme los pliegues no pueden ser excesivamente flexibles porque generamos este desligue que puede generar concentraciones de esfuerzos. La última pregunta para generar este entendimiento, esta caracterización estructural es ¿cuál es el perfil de formaciones de esfuerzos en el proceso de despliegue? Entonces modelamos la estructura abriéndose y cerrándose y vimos los esfuerzos y deformaciones. Referente a los esfuerzos, observamos que los esfuerzos son considerables, pueden llegar a ser 191 megapascales, que se comparan con los esfuerzos que sufría esta estructura nada más por el agua, en el caso hidrostático. Pero muy importante, cuando observamos las deformaciones, observamos esta curva de deformaciones que aumenta y luego se reduce en el proceso de despliegue. Esto lo que nos llega a confirmar es el comportamiento biestable que mencionamos anteriormente, donde tenemos un estado libre de esfuerzos y deformaciones, la estructura se abre, tiene un punto medio donde están todos los esfuerzos y deformaciones y luego termina de abrirse y la estructura está en un estado estable otra vez, lo cual nos llega a confirmar que lo que modelamos se comporta como la teoría de origami. Listo. Una vez ya tenemos esta caracterización estructural, continuamos con la evaluación de la capacidad para resistir cargas. Para esto hicimos lo siguiente. Modelamos las estructuras con diferentes materiales que tienen diferentes límites elásticos. Luego se encuentra el esfuerzo máximo generado por las cargas que anteriormente detallamos que eran las cargas máximas. Y encontramos los factores de seguridad, donde si un factor de seguridad es menor a 1, indica que la estructura entró en su límite plástico y falló. Y si es mayor a 1, indica que sigue en su región elástica. Dicho esto, es importante decir que si uno tiene un factor de seguridad mayor a 1, no indica que la estructura es segura. Nada más está indicando que no ha fallado según su límite elástico y los esfuerzos están generados. Esto mismo se hace para la hora máxima de fatiga, donde se considera la fatiga con una penalización del límite elástico de los materiales, utilizando factores de reducción por fatiga de los materiales encontrados en la literatura. Se comparan con los esfuerzos generados por la ola máxima de fatiga, que son esfuerzos menores a la ola máxima permisible, y una vez más se encuentran sus factores de seguridad. Y empezamos a observar qué materiales pues no cumplen con los factores de seguridad y qué materiales sí lo hacen. Bien, esto se tabula para una gran cantidad de geometrías y diferentes materiales y se encuentran los siguientes resultados. Primero, con los paneles. Observamos que los mayores factores de seguridad se generan con los paneles de fibra de vidrio. Esto no solo se da porque los paneles el material de fibra de vidrio tiene un modo de elasticidad, sino, como vimos anteriormente, este induce esfuerzos menores que los otros materiales, por lo cual nos llega a indicar que la estructura favorece este tipo de materiales para sus paneles y que efectivamente logra resistir las cargas. Si utilizamos estos materiales, efectivamente sí logra resistir las cargas hidrodinámicas, hidrostáticas, el peso, y la presión anterior, todo lo que detallamos anteriormente. Referente a los pliegues es un poquito distinto. Cuando hablamos de un pliegue elástico,
La estructura se comporta muy bien cuando la estructura está desplegada y tiene factores de seguridad muy altos. Pero en el proceso de apertura, de abrir y cerrar, cuando los pliegues son elásticos, a veces tiende a generar entrabamientos. Los pliegues son tan rígidos que hace que el proceso de apertura y cierre de la estructura sea un poco difícil y se generen esfuerzos que incluso son mayores a los esfuerzos cuando viene la ola máxima. Entonces, esto es muy importante. Con los pliegues elásticos, el abrir y cerrar puede generar esfuerzos mayores que cuando viene la ola máxima permisible. Cuando hablamos de los pliegues elásticos, es lo opuesto. La estructura permite abrirse de manera fluida, no hay concentración de esfuerzos, pero como vimos anteriormente, cuando la estructura ya está desplegada, los pliegues son tan flexibles que se genera un desligue entre paneles y se genera esta concentración de esfuerzos en el panel superior. Entonces, cuando hablamos de los factores de seguridad referente a los pliegues, se denota que tiene que encontrarse un equilibrio entre la elasticidad de estos pliegues de tal manera que se genere un proceso de despliegue fluido, pero al mismo tiempo, una vez esa estructura está desplegada, que no se genere este desligue entre paneles para que no se genere concentración de esfuerzos. Listo. Continuamos con las conclusiones, observaciones finales y recomendaciones. Las conclusiones. Después de realizar un análisis de las posibles geometrías desplegables, las cargas marítimas, los materiales y el comportamiento estructural del módulo en ANSYS, se concluye que el concepto de hábitats submarinos desplegables de poca profundidad es factible desde el punto de vista estructural. Dicho esto, es importante denotar que la factibilidad estructural de algo no es algo binario, no es 1 0, no es blanco y negro, sino que la factibilidad estructural es basada en un criterio que generamos con este trabajo. Entonces, sencillamente vamos a ver las conclusiones soportantes que fueron las que generaron este criterio para llegar a la conclusión de que es factible desde el punto de vista estructural. Bien, primero, la geometría de Kledding se muestra como una geometría favorable para el ambiente submarino, donde se demuestra su funcionalidad mediante modelos físicos. Por otro lado, durante el proceso de elección de geometría, se observó la diversidad de opciones posibles para atender el problema. Entonces, no solo referente a la geometría encontramos una geometría eh, que funciona en el ambiente submarino, como vimos mediante modelos físicos, sino que durante este proceso observamos que existen muchísimas formas de hacer estructuras desplegables, no solo las origami que vimos en este estudio, lo cual, ¿verdad? Permite esta flexibilidad para resolver o solucionar el concepto de hábitats desplegables. Se identificaron formas de reducir las cargas por oleaje, considerables incluso a 20 metros de profundidad, mediante ajustes geográficos y de la estructura sumergida. Detallamos anteriormente que igual existe esta flexibilidad a la hora de calcular las cargas, donde se pueden variar ciertos datos como la profundidad del módulo o la ubicación geográfica. Todo esto para tratar de optimizar estas cargas y posiblemente reducirlas, lo cual es sumamente importante, este tipo de flexibilidad a la hora de calcular las cargas cuando hablemos de qué tan viable estructuralmente es este concepto. Se encontraron diversos materiales aptos para el diseño de hábitats submarinos que al final nos brinda opciones para la construcción. Por otro lado, en el proceso de análisis mediante ANSYS se logró caracterizar el comportamiento estructural del módulo, proporcionando una visión clara de su respuesta ante el ambiente submarino. Además, se demostró que la estructura submarina, utilizando determinados materiales, pudo resistir las cargas marítimas de oleaje, logrando factores de seguridad superiores a 1. Y por último, a través de modelos físicos y simulaciones en ANSYS, se identificaron posibles mecanismos de falla estructural, señalando áreas de enfoque para mejoras en diseños futuros. Las fallas detectadas estaban vinculadas a sobrepresión, anclajes y pliegues de los paneles. Entonces, es muy importante, logramos identificar dónde estamos teniendo estos desafíos o estas fallas, que al final es información muy valiosa para luego un posible futuro diseño. Listo. Y ligadas a estas conclusiones, tenemos una serie de observaciones finales que son muy importantes de realizar y vamos a detallar seguidamente. Primero, los factores de seguridad en ambientes submarinos serán mucho mayores aún. A pesar de que nosotros encontramos que diferentes materiales y geometrías, ¿verdad? Estos módulos podían generar factores de seguridad mayores aún, lo cual nos indicaban que resistían estas cargas. La realidad es que en un diseño de este tipo de estructuras, como estamos en un ambiente extremo, que es el ambiente submarino,
los factores de seguridad no van a ser uno, van a ser mucho mayores a uno. Podemos hablar o ejemplificar esto con la industria aeroespacial y la industria aeronáutica, que a veces utilizan factores de seguridad mayores a 10. Esto es porque estos ambientes, como son tan hostiles, y no es como una edificación normal donde los tripulantes o los habitantes pueden salir de la edificación a la calle, sino estamos en ambientes extremos donde están pues prácticamente encerrados en el ambiente submarino esta gente. Entonces los factores de seguridad van a ser mucho mayores a uno. Entonces es importante denotar esto para futuros estudios igual, que, realmente la viabilidad estructural de este tipo de hábitats submarinos va a depender de este factor de seguridad que definamos luego, que realmente va a ser mucho mayor ahora. Los origamis semirígidos, como el Kremlin, enfrentan desafíos significativos debido a las deformaciones necesarias en el proceso de despliegue. Entonces, bien, vimos que efectivamente es viable la estructura en ambiente submarino, pero denotamos que tenemos estos desafíos en los pliegues, donde se ocupa este equilibrio entre flexibilidad para que realmente se generen factores de seguridad mayores a uno, no solo cuando la estructura está desplegada, pero sino también en el proceso. Tenemos estas dos eh, condiciones que presentan desafíos, ¿verdad? Equilibrar que haya factores de seguridad mayores a uno en ambas condiciones. Y por último, las conexiones horizontales entre origamis Kreslin en el ambiente submarino presentan desafíos considerables, por lo cual sería apropiado explorar otras metodologías de despliegue. Una de las razones por la cual se utiliza este tipo de origami desplegable es que a escala real, como vimos anteriormente, generan paneles muy grandes que pues, se pueden generar físicamente, se pueden generar discontinuidades para hacer conexiones. Dicho esto, estas conexiones presentan desafíos considerables porque observamos que los paneles entonces generan la concentración de esfuerzos. Entonces, detallamos que en este elemento estructural tenemos las concentraciones de esfuerzos y ahora estamos generando discontinuidades para generar conexiones entre módulos. Eh, pues se detalla que puede ser un obstáculo considerable. Esto es una observación final, ¿verdad? No es está diciendo que no se puede o sí se puede. Pero es importante notarlo porque pueden haber otras metodologías desplegables que no lidian con este desafío. Entonces es muy importante tomar esto en cuenta y luego explorar otras metodologías desplegables que tal vez no tengan que lidiar con esto y sean una mejor opción para un ambiente un hábitat submarino. Listo. Vamos a continuar finalmente con las recomendaciones. Primero, es muy importante desarrollar modelos físicos a mayor escala del módulo utilizando los materiales detallados y verificar los resultados en ANSYS. Siempre que en ingeniería utilizamos un software de elemento finito, los resultados se deberían de verificar con modelos físicos. Entonces es importante que los resultados que generamos acá luego sean comprobados en modelos eh, físicos a mayor escala y con los materiales utilizados. Investigar posibles soluciones de anclaje para el concepto. Igual detallamos que una de las fallas observadas en los modelos físicos de escala reducida eran en los anclajes. Y los anclajes son un elemento crítico del sistema estructural que se necesitan entender para realmente entender la viabilidad de este tipo de estructuras. Modelar el módulo Kressling con una amplia y detallada gama de materiales basándose en los resultados preliminares del informe. Nuevamente se detalla que este informe pues trabajó con 6 materiales, pero se sabe que hay muchísimos otros materiales que podrían ser aptos para el concepto y podrían generar diferentes resultados que nos vienen igual a informar sobre la viabilidad estructural del concepto. Otra recomendación es realizar estudios de fatiga en los materiales para obtener conclusiones certeras sobre su rendimiento. En este trabajo nosotros consideramos la fatiga mediante un método simplificado que son los factores de reducción por fatiga, donde se penaliza el límite elástico de los materiales. Pero sabemos que con estudios a mayor detalle de fatiga podemos generar conclusiones mucho más certeras sobre este fenómeno y la viabilidad estructural. Y esto es realmente importante porque estamos en un ambiente submarino, donde tenemos muchísimas cargas cíclicas, por lo cual el tema de fatiga es uno de los temas más importantes cuando luego hablemos de la viabilidad estructural de este tipo de hábitats. 5. Realizar un estudio paramétrico sobre las cargas marítimas que un hábitat submarino podría experimentar, optimizando su diseño mediante variables como ubicación, profundidad del lecho marino
y geometría. Entonces, durante el trabajo observamos que nosotros podemos variar ciertas cosas para reducir las cargas sobre el módulo, pero sería muy interesante realizar un estudio paramétrico sobre qué tanto podemos realmente reducir estas cargas y optimizarlas para generar este criterio sobre qué tanto podemos optimizar este aspecto de los ambientes submarinos. Y por último, muy importante, explorar propuestas de investigación en otras áreas disciplinares relacionadas. Ese trabajo se enfocó en la viabilidad estructural, es un trabajo de ingeniería estructural. Dicho esto, para que el concepto de manera global sea factible, hay muchísimas otras áreas que deben de hacer estudios. Este es un concepto no interdisciplinario, sino es transdisciplinario, se le llama, donde hay muchísimas áreas que se deben tomar en cuenta para realmente eh, explorar la viabilidad. Por lo cual es realmente importante que no nos quedemos en la área de ingeniería estructural, si tenemos investigaciones, pues ingeniería mecánica, ingeniería química, muchísimas otras áreas que, que pueden generar el criterio suficiente para eh, evaluar la viabilidad de este tipo de conceptos. Eso sería la presentación de hoy. Si, si tuvieran alguna pregunta o quisieran comunicarse y aprender más sobre el trabajo, que al final el trabajo no solo es defensa de esta defensa pública de esta tesis, sino el trabajo se expande más allá y nos pueden contactar esta información, estos correos electrónicos, número de teléfono, incluso en el Instagram. Como menciono, este trabajo es parte de un grupo más grande llamado Creatus, y Creatus, que significa Costa Rican Exploration Advanced Training Underwater Station, está conformado por diferentes miembros. Mi parte de ingeniería estructural, pero también tenemos de arquitectura y de negocios internacionales. Entonces, cada miembro está realizando su investigación en su área pertinente. La presentación de hoy fue la presentación de Luis Carranza, mi persona, parte estructural. Pero como les menciono, tenemos un trabajo que también está realizando en la parte de arquitectura, también en las partes de negocios internacionales. Entonces, si quieren saber también más sobre el proyecto general, que es el proyecto Creatus, nos pueden contactar en estos correos o también en nuestras redes sociales, y como pueden ver en Instagram, en creatus.official. Muchísimas gracias por la atención y espero escuchar de ustedes mediante estos correos y fuentes.